El bolígrafo descansó contra la página solo durante unos breves segundos, pero las consecuencias de esa única firma seguirían al príncipe Harry por el resto de su vida. Detrás de las puertas cerradas del estudio privado del rey, donde no esperaban cámaras y ningún testigo público vería cómo se desarrollaba el momento, el rey Carlos aprobó una orden soberana final que excluía permanentemente a su hijo menor de toda futura función estatal realizada en nombre de la corona. Las coronaciones, los servicios conmemorativos oficiales, las recepciones diplomáticas, las ceremonias militares, las conmemoraciones nacionales y todas las ocasiones formales que representen a la monarquía continuarían ahora sin la presencia de Harry. Esta no fue una advertencia destinada a fomentar la reconciliación, ni tampoco una medida temporal destinada a dejar espacio para la reconsideración. Fue la decisión más devastadora que un padre podría tomar a través de la plena autoridad constitucional de un rey reinante. Antes de continuar explorando lo que esta extraordinaria decisión podría significar para el futuro de la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización importante. Charles leyó lentamente el último párrafo, 2 veces antes de permitirse seguir adelante. Cada frase había sido examinada repetidamente por asesores constitucionales, cada frase cuidadosamente construida para que su significado nunca pudiera ser malinterpretado o cuestionado por ambigüedad. Una orden soberana en el sentido constitucional más simple es una orden formal emitida bajo la autoridad directa del monarca, y esta orden en particular prohibió permanentemente a Harry participar en todos los eventos oficiales en los que la corona actuaba como representante público de Gran Bretaña. No se trataba simplemente de otro documento real, era una declaración capaz de remodelar permanentemente la relación entre un hijo y la institución en la que había nacido. Los banquetes estatales en honor a líderes extranjeros, las conmemoraciones nacionales que recuerdan momentos de sacrificio, las recepciones diplomáticas que dan la bienvenida a invitados internacionales, las ceremonias militares en reconocimiento al servicio e incluso futuras coronaciones, ahora tendrían lugar fuera del alcance de Harry. Cada ocasión constitucional significativa, que alguna vez formó parte de su identidad real, había desaparecido silenciosamente detrás de la autoridad contenida en unas pocas páginas cuidadosamente escritas. Sentado frente al escritorio, el secretario privado principal del rey esperó pacientemente sin interrumpir el silencio, mientras Charles mantenía el bolígrafo inmóvil sobre el documento durante varios largos momentos. Luego, sin decir una sola palabra, el rey bajó la pluma, firmó su nombre, y dejó que un silencio insoportable se apoderara de la sala. Después de dejar el bolígrafo a un lado, Charles se quitó lentamente las gafas y presionó suavemente 2 dedos contra sus ojos cerrados, como si intentara calmar emociones que se habían vuelto imposibles de ocultar. Su voz apenas era más que un susurro cuando finalmente preguntó si la redacción dejaba algún camino de regreso posible en caso de que las circunstancias cambiaran en el futuro. El secretario privado de alto rango respondió con gran cuidado explicando que solo otra orden soberana emitida bajo la autoridad de un monarca reinante podría revertir lo que acababa de aprobarse. Esa respuesta tenía una enorme importancia, porque confirmaba que la decisión ya no dependía de una ira temporal de emociones cambiantes o de una reconciliación personal. A partir de ese momento, el asunto dejó de existir como mera disputa familiar y pasó a formar parte de la maquinaria constitucional de la propia monarquía. Como todo acto formal emitido a través de una autoridad soberana, había sido diseñado para perdurar mucho después de que las emociones que rodearon su creación se hubieran desvanecido en la historia. El documento ahora pertenecía a la institución más que al momento que lo había inspirado. Los sentimientos personales podrían suavizarse con el tiempo, pero la autoridad constitucional permanecería sin cambios a menos que otro monarca decidiera deliberadamente deshacerla. Charles comprendió esa distinción quizás más dolorosamente que cualquier otra persona presente en la sala. Error 500 Server Error Tectomanque.
That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Después de varios momentos de silencio, William finalmente miró hacia el funcionario de palacio, que había entregado el sobre, y solo hizo una pregunta. Harry ya había sido informado cuando llegó la respuesta de que aún no había llegado ninguna comunicación oficial a su hermano menor. Algo cambió en el rostro de William. Su expresión se endureció no por la ira, sino por la dolorosa comprensión de que Harry, sin saberlo, estaba viviendo los últimos minutos ordinarios antes de que su futuro real cambiara para siempre. Hay una tristeza única al saber que la vida de alguien ya ha sido alterada antes de que él mismo se dé cuenta. De regreso, el estudio del rey. Camilla observó en silencio a Charles colocar el bolígrafo sobre el escritorio, pero notó que su mano nunca abandonó realmente el documento. Como reina consorte esposa del monarca reinante, reconoció emociones que los funcionarios constitucionales que la rodeaban nunca podrían reconocer abiertamente. Vieron a un rey cumpliendo un deber oficial. Vio a un padre quebrarse silenciosamente bajo el peso de su propia decisión. En ese momento desgarrador, Charles había protegido la institución que se le había confiado mientras se infligía una herida que ninguna ceremonia pública podría curar jamás. Error 500 server error secpamangut. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Un mensajero de palacio levantó con cuidado el paquete sellado del escritorio antes de abandonar silenciosamente el estudio para comenzar la siguiente etapa del proceso. A miles de kilómetros de distancia. Harry continuaba su día completamente inconsciente de que el panorama constitucional que rodeaba su futuro ya había cambiado para siempre. Su teléfono aún no había sonado, no le había llegado ninguna advertencia confidencial, y nada exteriormente hacía pensar que ya se hubiera tomado una decisión irreversible. Sin embargo, mucho antes de que pudiera llegar la notificación oficial, la puerta simbólica que lo conectaba con la corona ya se había cerrado, antes de que el propio Harry supiera lo que había sucedido. Todos los más cercanos a la monarquía se encontraron confrontando no solo lo que había cambiado la firma del rey, sino también lo que revelaba sobre la familia escondida detrás de la institución. Para el público es casi seguro que la orden parecería un acto de disciplina real diseñado para preservar la estabilidad constitucional. Dentro de la familia, sin embargo, tenía un significado infinitamente más doloroso que el que cualquier explicación oficial podría expresar plenamente. Nunca se trató simplemente de protocolo. Se trataba de que el amor chocara con la responsabilidad de la manera más devastadora imaginable. Carlos no excluía a una figura real distante, cuya conexión con la monarquía se había desvanecido gradualmente con el tiempo. Estaba alejando a su propio hijo de los momentos decisivos que dan forma a cada reinado de las ceremonias, a través de las cuales la historia recuerda tanto a los monarcas como a las naciones. De repente William se encontró entre un padre profundamente herido y decidido a proteger la institución, y un hermano distanciado que pronto descubriría que cada capítulo futuro de la historia real se desarrollaría sin él. Ningún documento constitucional podría reducir el costo emocional de esa realidad. Charles comprendió los peligros en todas las direcciones posibles, porque tenía responsabilidades que iban más allá de su familia. La monarquía no podría seguir funcionando eficazmente si disputas profundamente personales se derramaban repetidamente en ocasiones estatales oficiales, destinadas a representar la continuidad nacional, la estabilidad constitucional y el servicio al país en lugar de desacuerdos privados. Sin embargo, a pesar de reconocer esa necesidad, el rey temía silenciosamente que la historia recordara solo la aparente crueldad contenida en su firma. El deber público exigía una decisión mientras su corazón cuestionaba continuamente otra. Error 500 server error 600. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server error 600. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Charles permaneció en silencio durante varios largos segundos
antes de finalmente levantar la vista hacia su hijo mayor. Su respuesta fue tranquila, pero cada palabra llevaba la inconfundible autoridad de un soberano que entendía las consecuencias constitucionales de lo que había hecho. Un monarca, explicó, no podía seguir trazando límites solo para borrarlos cuando la familia se opusiera o las emociones se volvieran difíciles de soportar. Sin coherencia, la autoridad de la propia corona acabaría perdiendo su significado. William escuchó la autoridad contenida en esas palabras, pero también escuchó algo igualmente inconfundible debajo de ellas. El agotamiento se había apoderado de la voz de su padre de una manera que ningún lenguaje constitucional podría ocultar. Al mirar a Carlos no solo como rey, sino también como su padre, William le recordó gentilmente que hay momentos en que la disciplina y el abandono comienzan a parecerse tanto que incluso la historia lucha por distinguirlos. Su preocupación no era constitucional, era profundamente personal. Charles lentamente se dio la vuelta sin responder de inmediato, porque entendía exactamente lo que William estaba tratando de decir. Su hijo mayor no defendía las elecciones de Harry, ni cuestionaba la necesidad de límites constitucionales. En cambio, estaba advirtiendo en voz baja que la monarquía podría lograr proteger su autoridad y al mismo tiempo perder algo mucho más difícil de restaurar. Las instituciones podían sobrevivir a muchas crisis, pero las familias destrozadas a menudo cargaban con heridas que duraban generaciones. La princesa Ana había ofrecido casi exactamente la misma advertencia durante una conversación privada anterior, conservada en un registro confidencial de palacio. Apoyó plenamente el establecimiento de un límite constitucional firme, es decir, una separación clara entre las relaciones familiares personales y las responsabilidades reales oficiales, porque creía que la institución requería claridad para perdurar. Sin embargo, instó a Carlos a no confundir nunca la exclusión del deber ceremonial con el exilio emocional de la propia familia. En opinión de Anne, Harry podría ser apartado de la representación estatal sin dejar de seguir siendo un hijo y hermano amado. Camila abordó el asunto con una honestidad aún más tranquila. Le dijo amablemente a Charles que los periódicos comentaristas y expertos constitucionales debatirían el orden soberano durante semanas, tal vez incluso meses, analizando todas las consecuencias legales y políticas que conlleva. Harry, sin embargo, recordaría solo un hecho simple por encima de cualquier explicación constitucional. Su propio padre había firmado personalmente el documento. La reina consorte vio cómo esas palabras caían pesadamente sobre Charles, sin esperar una respuesta inmediata. El rey permaneció en silencio porque comprendió que no había nada que pudiera decir que disminuyera la verdad contenida en su observación. Cada justificación legal, cada necesidad constitucional y cada explicación cuidadosamente preparada estarían para siempre detrás de esa realidad profundamente personal. Algunas verdades seguían siendo demasiado dolorosas para que las respondiera incluso un monarca, a miles de kilómetros de distancia. Meghan notó de repente que aparecía un número de palacio desconocido en el teléfono móvil de Harry. Antes incluso de que él alcanzara el dispositivo, ella vio que su expresión cambiaba como si el instinto ya le hubiera advertido que algo irreversible se acercaba. Rechazó la primera llamada sin responder, esperando tal vez que el silencio retrasara lo que esperaba al otro lado de la línea. Sin embargo, cuando el teléfono volvió a sonar casi inmediatamente, después ambos comprendieron que los funcionarios de palacio no llamaban repetidamente sin una razón extraordinaria. Debajo de la visible frustración de Harry surgió silenciosamente otra emoción que ni él ni Meghan pudieron ignorar. El miedo reemplazó lentamente a la ira, cuando se dio cuenta de que la persistencia del Palacio de Buckingham rara vez acompañaba a los asuntos administrativos ordinarios. Finalmente, después de permitir que el timbre continuara durante varios momentos, respondió la llamada mientras Meghan permanecía lo suficientemente cerca como para escuchar solo su versión de la conversación. Ella observó su rostro con atención, reconociendo que cada segundo que pasaba lo llevaba más hacia un futuro que ninguno de los dos había esperado.
Harry escuchó sin interrupción mientras el representante de palacio pronunciaba cuidadosamente la declaración preparada. Entonces llegaron finalmente las palabras formales con inequívoca precisión. Su Majestad ha aprobado una revisión permanente de su participación en las funciones estatales. La frase en sí no contenía ira, acusación ni lenguaje emocional alguno. Sin embargo, su tranquila formalidad de alguna manera hizo que el mensaje pareciera aún más devastador. La primera pregunta de Harry reveló a dónde habían ido sus pensamientos casi de inmediato. En lugar de preguntar si la decisión podía ser apelada o impugnada legalmente de algún modo, quería saber qué acontecimiento había convencido finalmente a su padre de ir más allá de años de moderación y tomar una decisión tan irreversible. En el fondo ya intuía que este orden no había surgido únicamente de desacuerdos acumulados a lo largo de muchos años. Algo concreto había cambiado el curso de todo. El orden soberano final no se había creado simplemente debido a tensiones de larga data, entrevistas públicas o desacuerdos que se habían ido acumulando gradualmente con el tiempo. Según quienes conocen el proceso, un incidente en particular transformó años de frustración privada en una acción constitucional decisiva de la que no podía haber un retorno fácil. Ese momento se desarrolló durante los preparativos de una ceremonia de conmemoración nacional, cuando una conversación confidencial se convirtió inesperadamente en un desafío directo a la autoridad del rey. Quienes más tarde recordaron el intercambio lo describieron no como dramático o explosivo, sino notablemente breve, cuidadosamente controlado y tan dolorosamente silencioso, que su verdadero significado solo se comprendió después de que finalmente se calmó el silencio. Error 500 Server error malfunction. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Pero el rey todavía creía que las apariciones ceremoniales ocasionales podrían preservar un estrecho puente hacia su hijo menor. Un servicio de recuerdo nacional, es decir, una ceremonia oficial que honraba el sacrificio y la pérdida colectiva, tenía un peso especial porque pertenecía al país, no simplemente a la familia. Harry entró a la sala de estar del palacio privado ya tenso. Error 500 Server error Tectamang. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Quería que esa decisión cambiara. Charles mantuvo su voz mesurada. Explicó que no se había negado el lugar de Harry dentro de la familia, pero que la representación oficial requería un servicio activo y una responsabilidad clara. El rey creía que permitir una excepción confundiría al público y debilitaría el límite entre el derecho de nacimiento privado y el deber presente. Lo que es más doloroso, sugeriría que se podría reclamar el estatus ceremonial sin aceptar las obligaciones que conlleva. Harry respondió con amargura controlada. La di yo a su padre que invitarlo en privado, aunque excluirlo públicamente lo reducía a alguien a quien Palacio podía reconocer cuando era útil y esconderlo cuando era inconveniente. El duque argumentó que había trabajado en la institución durante años y que no debería ser tratado como un invitado en una ceremonia ligada a la historia de su propia familia. Charles se puso rígido cuando la conversación cambió. Harry advirtió que si el acuerdo permanecía intacto, explicaría públicamente por qué lo habían excluido. El hijo menor pretendió hacer esta declaración en defensa propia. El rey escuchó algo mucho más peligroso: presión dirigida directamente a una ocasión estatal. William entró momentos después y se detuvo. Ambos hombres estaban de pie. Las sillas permanecieron intactas y los papeles ceremoniales yacían entre ellas. El príncipe miró primero a su hermano, luego a su padre, pero ninguno de los dos ofreció explicación. Harry pasó junto a él sin despedirse. El silencio se hizo más intenso después de que se cerró la puerta. Charles ordenó que se retiraran los papeles y se negó a continuar la discusión. Un relato palaciego documentado registró más tarde sus palabras decisivas. Ningún acto de Estado puede negociarse mediante la amenaza de represalias públicas. Luego el rey ordenó a sus asesores constitucionales, expertos oficiales,
que guían al monarca sobre los límites y el uso de la autoridad real, que prepararan un marco permanente en lugar de otro compromiso temporal. Lo que comenzó como una discusión sobre una procesión, ahora se estaba convirtiendo en una confrontación directa sobre la identidad, la lealtad y quién todavía tenía derecho a estar al lado de la corona. El enfrentamiento se desarrolló sin ayudantes abogados ni secretarios privados. Por primera vez desde que comenzó la disputa, Charles y Harry se sentaron solos sin nada entre ellos, excepto la orden sin firmar, descansando sobre una mesa pequeña. Un hombre habló como un padre desesperado por ser comprendido. El otro respondió como un hijo convencido de que ya había sido juzgado. Antes de que terminara el encuentro, ambos se darían cuenta de que el afecto ya no podía protegerlos de las consecuencias de sus elecciones. Harry llegó a Windsor esperando otra discusión sobre la ceremonia conmemorativa. En cambio, el duque vio el borrador de la orden junto a la silla de su padre y comprendió de inmediato que la discusión se había convertido en algo más grande. Un borrador de orden en términos simples era el comando propuesto que definiría si podría presentarse en futuros eventos oficiales. El documento aún no había sido firmado, pero su presencia cambió la sala. Charles empezó sin amenazas. Le dijo a su hijo que no quería perderlo, pero que las ocasiones estatales no podían seguir convirtiéndose en campos de batalla para el dolor privado. El rey creía que esas ceremonias importaban porque representaban la unidad nacional y cada disputa pública arrastraba a la corona a un conflicto familiar que no podía controlar. Harry respondió con control herido. La monarquía ya había asumido su papel, su protección, su posición pública y su lugar dentro de la historia familiar, afirmó. Ahora la exclusión ceremonial completaría la humillación al permitir que el palacio lo mostrara como real por nacimiento, negándole al mismo tiempo cualquier lugar visible al lado de la institución. La silla se movió bruscamente. Harry lo empujó hacia atrás y se puso de pie mientras Charles permaneció sentado y agarró el reposabrazos para evitar que le temblara la mano. El duque acusó al palacio de exigir silencio mientras moldeaba la narrativa pública a su alrededor. El rey respondió que amor y representación ya no eran lo mismo. Podía seguir amando a su hijo en privado, pero no podía autorizarlo a representar al Estado mientras cuestionaba públicamente la legitimidad de la institución. La ira de Harry de repente dio paso al miedo. Error 500. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. El silencio se tragó la habitación. Harry miró hacia la puerta, pero no se fue. Charles luego pidió una garantía. Las invitaciones estatales nunca más deben utilizarse como palanca en una disputa pública. El duque se negó. Creía que tal promesa renunciaría a su derecho a defenderse a sí mismo y a Meghan siempre que las decisiones del palacio los afectaran. Esa negativa lo solucionó todo. El rey finalmente comprendió que ningún compromiso temporal sobreviviría al siguiente desacuerdo. Harry salió sin otra acusación. Cerró la puerta suavemente, casi con cuidado, y ese gesto silencioso hirió a Charles más profundamente que un grito. Sin embargo, la emoción por sí sola no había creado el orden. Detrás del monarca se alzaba un muro de poder constitucional cuidadosamente construido, diseñado para hacer ejecutable la separación. Las órdenes reales no se vuelven permanentes simplemente porque un rey esté enojado. Cada sentencia debe sobrevivir al escrutinio legal, la presión constitucional y las exigencias de los reinados. Detrás de la firma de Charles estaban los asesores que habían pasado semanas definiendo exactamente dónde terminaba la familia y comenzaba la autoridad estatal. Pero el momento más revelador no se produjo durante un debate jurídico. Llegó cuando William leyó la restricción final y comprendió que algún día podría heredar tanto el poder de revertirla como la carga de decidir si debía hacerlo. Charles escuchó mientras su secretario privado leía todas las categorías permitidas. Error 500 server, error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know.
Le quitó el derecho a representar a la institución durante los actos de Estado. El rey parecía exhausto, pero nunca interrumpió. Las invitaciones a funciones dirigidas por el soberano se emitían a través de la autoridad de la corona, lo que le daba al monarca control sobre quién estaba formalmente a su lado. Eso era importante, porque una excepción poco clara podría reabrir todas las discusiones sobre el deber, el estatus y la lealtad pública. Carlos quería una frontera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la indignación, pero lo suficientemente precisa como para evitar que la separación familiar se convirtiera en un exilio total. William estudió la cláusula de sucesión en silencio. El príncipe de Gales, el heredero, que se esperaba que se convirtiera en el próximo monarca, leyó la frase 2 veces. La restricción permanecería activa a menos que un soberano reinante la revocara formalmente. Miró directamente a su padre y le preguntó si la redacción estaba diseñada para transmitirle a él la decisión final. Charles respondió sin dudarlo. La permanencia tenía que sobrevivir a las emociones, dijo, pero ningún rey podía obligar completamente a la conciencia del siguiente. El monarca podía establecer las reglas para su propio reinado. William sí heredaba la corona, eventualmente tendría que juzgar si la conducta de Harry justificaba conservarla. Anne ya había luchado por una protección. Durante una consulta privada documentada, insistió en que la orden cubre únicamente la representación estatal, no las reuniones familiares privadas. La princesa argumentó que a Harry no se le debería excluir automáticamente de toda boda funeral personal o reunión familiar cerrada. Su intervención mantuvo una estrecha línea entre la exclusión constitucional y el completo abandono emocional. Camilla temía que la precisión legal hiciera que Charles pareciera más frío de lo que sentía. La reina consorte preguntó si una frase escrita a mano debería acompañar el aviso formal, algo lo suficientemente personal como para recordarle a Harry que la firma provenía de un padre afligido, además de un soberano. El rey se negó. Una carta podría generar promesas que contradijeran la orden. En cambio, Charles grabó un mensaje privado sin asesores términos legales ni lenguaje ceremonial. Le dijo a su hijo que el contacto familiar seguía siendo posible, pero que la representación oficial ya no podía negociarse mediante un conflicto. William dejó el documento. El futuro rey finalmente comprendió el verdadero coste. La corona no solo había retirado a su hermano de las ceremonias, sino que había colocado toda su relación futura dentro de un límite legal. Y una vez que el orden cruzara el Atlántico, el frío lenguaje constitucional se convertiría en un dolor crudo y personal. Harry escuchó al representante de Palacio hasta la frase final y luego pidió que le repitieran el mensaje. Meghan estaba a solo unos metros de distancia, observando cómo su rostro perdía toda expresión. Al principio no hubo gritos, ninguna llamada furiosa. A Londres solo el suave sonido del teléfono al colocarse sobre una mesa y un largo silencio entre marido y mujer. La orden no había llegado como un chisme o una advertencia, sino como un acto real completado que llevaba la autoridad de su padre. Harry solicitó el documento completo electrónicamente. El representante de Palacio explicó que ya se estaba entregando una copia física sellada, pero el duque se negó a esperar. Una notificación formal, es decir, una comunicación oficial, escrita que contaba con autoridad institucional, eliminaba cualquier posibilidad de malentendidos. Necesitaba ver cada palabra porque la decisión afectaba a más de una invitación. Definió si podría volver a Nete, a estar dentro de la historia pública de su propia familia. El silencio se rompió lentamente. Harry se alejó del teléfono, se quitó el anillo de bodas y frotó la marca debajo antes de volver a ponérselo. Meghan esperó sabiendo que el gesto no tenía nada que ver con su matrimonio. Estaba tratando de controlar un sentimiento que no podía nombrar sin admitir cuán profundamente lo había herido la orden. Meghan leyó el documento a su lado. Su ira se agudizó cuando llegó a la sección que trataba sobre futuras coronaciones. Preguntó si la redacción significaba que Harry podría estar presente en Gran Bretaña mientras estaba formalmente excluido de la coronación de William.
El duque respondió sin mirarla. Eso era exactamente lo que pretendía garantizar la orden, a menos que un futuro soberano la revocara. Las consecuencias comenzaron de inmediato. Se detuvieron las discusiones planificadas sobre apariciones conmemorativas. La comunicación palaciega se desarrolló a través de canales formales. El nombre de Harry desapareció de las listas de contingencia de funciones estatales provisionales. Los internos solían decidir quién podría asistir a las ceremonias oficiales si las circunstancias cambiaban. Eso importaba porque incluso la posibilidad de su regreso había sido eliminada de la planificación rutinaria. El mensaje grabado de Charles llegó con la orden. El rey dijo que seguía dispuesto a reunirse con su hijo en privado, pero que la corona ya no podía negociar la representación estatal a través de un conflicto familiar. Harry escuchó una vez con Meghan presente, y luego volvió a tocarlo solo. Su ira se debilitó cuando su padre hizo una pausa antes de decir, «Hijo mío», pero aún así se negó a responder. William llamó momentos después. El nombre del príncipe apareció en la pantalla, y Harry observó hasta que el timbre cesó. Creía que su hermano había aprobado la orden o no había logrado impedirla. Para el duque ambas posibilidades parecieron una traición. Meghan finalmente le preguntó qué pensaba hacer. Harry colocó el teléfono boca abajo y respondió con dolorosa calma. No rogaría por un lugar en una mesa donde su presencia ya había sido declarada inaceptable. Sin embargo, detrás de ese rechazo, había una verdad de la que no podía escapar. Error 500. Server error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Cuando Harry finalmente respondió, ninguno de los hermanos habló durante varios segundos. Años de resentimiento los separaban, pero también los recuerdos de la infancia que ni la institución ni la distancia podían borrar. La conversación no anularía la orden. Sin embargo, cambiaría lo que cada uno creía que había hecho el otro. William había despedido a su personal y había cerrado con llave la puerta de una pequeña habitación en Windsor. El príncipe no quería ninguna barrera institucional entre ellos. Una cláusula constitucional, es decir, una parte formal del orden que definía cómo podían actuar los futuros monarcas, ya había colocado su relación dentro de los límites legales. Ahora necesitaba hablar como hermano antes de que la corona volviera a hablar por él. Harry rompió el silencio primero. ¿Lo sabías antes de que lo firmara? La voz del duque era fría, pero era imposible pasar por alto el dolor que había debajo. William admitió que había visto el borrador final. También explicó que la decisión de Carlos se había endurecido después del enfrentamiento sobre el servicio conmemorativo, mucho antes de que el documento alcanzara su forma definitiva. Error 500. Server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Pero insistió en que había luchado contra un lenguaje que cortaría todo contacto familiar y convertiría la exclusión oficial en un exilio personal permanente. La verdad cambió la conversación. William reveló a través de esa llamada privada grabada que había conseguido la cláusula que permitía a un futuro soberano reconsiderar la orden. Sin él, la ceremonia de destitución de Harry podría haberse considerado irreversible. Sin embargo, el príncipe se negó a ofrecer falsas esperanzas. No prometería revertir la decisión mientras continuara el conflicto público, pero tampoco fingiría que la puerta nunca podría volver a abrirse. La ira de Harry se debilitó. Admitió que su amenaza de explicar públicamente la disputa de la ceremonia se había hecho por frustración. El duque había querido defenderse, no atacar el acto conmemorativo, ni deshonrar a quienes debía servir. William respondió con dolorosa honestidad. Su padre no había escuchado la frustración. Charles había oído una advertencia de que cada invitación futura podría convertirse en otra prueba pública de lealtad. El rey creía que la corona no podía operar bajo esa presión, especialmente durante las ceremonias destinadas a unir al país. Ninguno de los hermanos pretendió que una sola conversación pudiera deshacer el orden. Harry acordó no atacar los motivos de su padre de inmediato.
William prometió llevar la explicación directamente a Charles y dejar claro que la amenaza procedía de la ira, no del desprecio por la ceremonia. La llamada terminó sin una disculpa completa. Sin embargo, algo pequeño había cambiado. «Adiós, Harry», dijo William en voz baja. «Adiós, William» fue la respuesta. Su tregua privada no pudo impedir el anuncio. Y, por la mañana, la crisis familiar del rey se había convertido en un juicio público mundial. Al amanecer, la orden ya no se limitaba a las salas del palacio y a las llamadas privadas. Apareció en pantallas de televisión, kioscos de periódicos y teléfonos de todo el mundo. Algunos vieron a un soberano defendiendo finalmente la dignidad de la corona. Otros vieron a un padre usando la autoridad real para castigar a un hijo separado. Sin embargo, una imagen capturó el conflicto emocional con más fuerza que cualquier debate. Una multitud silenciosa afuera del palacio de Buckingham, mirando un solo titular, anunciando que Harry nunca más volvería a estar en una ceremonia estatal británica. La portada contenía 5 palabras escritas en enormes letras negras. La última puerta real se cierra. Debajo de ellos había 2 fotografías, Charles firmando en un escritorio y Harry llegando solo a una ocasión real anterior. Una ceremonia estatal, es decir, un evento nacional oficial, llevado a cabo bajo la autoridad de la corona, alguna vez le había dado al duque un lugar visible dentro de la vida pública británica. Ahora toda aparición futura de ese tipo había sido eliminada. Un locutor abrió la cobertura matutina con una frase brutal. No se trata de la eliminación de un título, sino de la eliminación de una presencia futura. Las palabras se difundieron rápidamente porque captaron lo que realmente significaba la orden. Harry no había perdido su nacimiento ni su apellido. Había perdido el derecho a estar dentro de los momentos oficiales que definirían los reinados venideros. La multitud afuera del palacio de Buckingham se dividió casi de inmediato. Algunos elogiaron a Carlos por proteger el deber de los conflictos personales. Otros argumentaron que ninguna orden permanente podría sanar a una familia herida. Cerca de las puertas, un anciano veterano colocó un programa conmemorativo doblado debajo de una vieja fotografía de William y su hermano caminando juntos. El gesto silenció a los más cercanos a él. Transformó una disputa constitucional en algo dolorosamente humano. Anne enfrentó preguntas durante un compromiso oficial esa misma mañana. La princesa real, título que ostenta la hija mayor del monarca, respondió con moderación controlada. El deber del Estado debe permanecer estable, incluso cuando la vida familiar se vuelve dolorosa, afirmó. Luego, Juan terminó el intercambio sin condenar a Harry, dejando en claro que la disciplina no requería crueldad pública. Camilla vio la cobertura sola después de que Charles se fuera a una audiencia formal. La reina consorte permaneció quieta hasta que los comentaristas empezaron a preguntar si el rey había actuado como soberano o como padre implacable. Apagó la televisión. Camilla sabía que el público podría debatir la diferencia, pero su marido tendría que vivir con ambas identidades. Harry recibió varias solicitudes de una respuesta televisada inmediata. Los rechazó a todos. El duque recordó su conversación con William y se negó a atacar los motivos de su padre. Esa moderación sorprendió a los funcionarios de palacio que se habían preparado para una represalia instantánea. Charles se enteró del silencio de Harry durante una sesión informativa privada. El rey no sonrió. Solo preguntó si su mensaje grabado había sido entregado en su totalidad. Cuando la respuesta fue sí, solicitó una última conversación con William antes de que el palacio publicara su declaración completa. El mundo había presentado sus argumentos, pero el veredicto final se decidiría dentro de la familia, entre un rey que carga con arrepentimiento y un heredero que se prepara para heredar sus consecuencias. La orden final no destruyó la monarquía ni borró el vínculo entre padre e hijo. Hizo algo más complicado. Trazó una línea permanente entre el lugar de Harry en la familia y su lugar dentro del Estado. Carlos había protegido la autoridad de la corona, pero lo había hecho aceptando una herida privada
que ninguna ceremonia podía reparar. Para Harry la pérdida fue igualmente clara. La historia real continuaría, pero él ya no permanecería dentro de su marco oficial. Charles se reunió con William en privado después del anuncio y le hizo la pregunta que había evitado durante toda la mañana. ¿Harry desafiaría la orden? El príncipe respondió que su hermano había elegido el silencio por el momento. Una directiva real, es decir, una orden formal emitida bajo la autoridad del soberano, había establecido la participación de Harry en funciones estatales, pero no podía controlar lo que podría decir como un hijo herido. El rey se reclinó y cerró los ojos. La moderación debería haber llegado antes de la firma, dijo, y no después. William escuchó arrepentimiento en esas palabras, pero se negó a permitir que el arrepentimiento se convirtiera en otra excusa para distanciarse. El futuro rey le dijo a su padre que la orden había creado un límite necesario. No debería convertirse en un permiso para que la familia abandone todo intento de reconciliación privada. Charles aceptó la diferencia. No retiraría la directiva y la exclusión de Harry de futuras ceremonias estatales se mantendría. Sin embargo, el monarca autorizó la comunicación familiar directa sin interferencias palaciegas innecesarias. Esa decisión fue importante porque la separación oficial ya no tenía por qué significar un silencio total y porque un padre aún podía acercarse a su hijo, incluso después de que la corona hubiera cerrado sus puertas. Harry colocó la copia física sellada dentro de un cajón en lugar de romperla. Meghan lo vio girar la llave y luego lo escuchó decir que la exclusión de la ceremonia no definiría su identidad ni el futuro de su familia. El duque siguió enojado, pero la ira ya no controló el siguiente movimiento. Error pignac servar error sankenk. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Harry estuvo de acuerdo. Podía aceptar la realidad de la decisión sin aceptar la idea de que se había vuelto menos valioso como esposo, padre, hermano o hijo. William llevaba la carga futura más pesada. Respetaría la directiva de Carlos durante todo el reinado actual, pero cualquier reconsideración posterior dependería de una conducta sostenida más que de la presión pública. El príncipe no volvió a abrir la puerta por culpa indignación o una conversación emotiva. El veredicto fue definitivo. Carlos había elegido la coherencia soberana por encima de la vacilación paterna, protegiendo los límites de la corona y, al mismo tiempo, descubriendo que la autoridad no podía proteger a un padre del dolor. La monarquía surgió más disciplinada, pero menos íntima. Harry seguía siendo príncipe de nacimiento e hijo de sangre, pero su capítulo ceremonial oficial había terminado. La firma había resuelto completamente la cuestión constitucional. Lo que quedaba no era otra batalla real, sino el trabajo más tranquilo de aprender cómo vive una familia después de que la corona ha hablado. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.